continuamos con Carmen Pérez Sauquillo. Ella es profesora del departamento del área de Derecho Penal en la Universidad de Alcalá y es una profesora que nos ayuda un montón en la clínica con su asesoramiento en los temas, junto con otros compañeros del área de Derecho Penal, con Zamir y con Raquel, pero Carmen tiene una especial sensibilidad para estos temas, ya en los tiempos en los que era estudiante de posgrado en la Carlos III. Siempre ha mostrado mucha sensibilidad hacia estos temas y bueno, no quería dejar de agradecerle su ayuda. Hoy nos va a hablar sobre un tema que es muy interesante, que son los delitos de odio, aunque ahora ella lo matizará adecuadamente. Y bueno, es un tema que en fin, nos llega de vez en cuando a la clínica legal y que bueno, es una buena oportunidad para reflexionar sobre esta realidad. Carmen, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, por la presentación y también a los organizadores por invitarme a participar en estas jornadas. Voy a pedir excusas por mi voz porque estoy un poco constipada, entonces me cuesta hablar, no tengo la voz del todo bien. Mi exposición sobre los delitos de odio por razón de enfermedad o de discapacidad se va a dividir en 4 partes. En primer lugar, voy a hablar, un segundo, voy a poner el contador para que no me regañe. Voy a hablar de manera breve sobre algunos conceptos básicos en torno a lo que entendemos por delitos de odio y por discurso del odio. En segundo lugar, quiero hacer una especial mención a la situación estadística de los delitos de odio que se cometen en España por razón de discapacidad o de enfermedad. Después pasaré a los principales delitos que figuran en el Código Penal español, atendiendo a lo que ha especificado la Fiscalía especializada en materias de delitos de odio y de discriminación. Y, por último, haré unos breves apuntes sobre qué podemos hacer nosotros cuando consideramos que hemos sido testigos de un delito de odio o que directamente se ha cometido un delito de odio contra nosotros. Entonces, la terminología de los delitos de odio no figura como tal en nuestro Código Penal. No hay ningún título del Código Penal en el que se haga referencia a delitos de odio o delitos discriminatorios. Sin embargo, esta terminología se ha ido consolidando poco a poco en distintos textos internacionales, desde las Naciones Unidas hasta el Consejo de Europa, la OSCE, la propia Unión Europea, que ha elaborado distintas decisiones marco al respecto, y ya ha calado en España el Ministerio del Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fiscalías. De hecho, hay una fiscalía especializada en cada provincia en materia de delitos de odio, han ido asumiendo estos conceptos. En general, entendemos por delitos de odio a una serie de conductas delictivas que tienen como elemento común la motivación del perpetrador, del delincuente, basada precisamente en el odio o en la discriminación hacia determinadas personas por su pertenencia a un colectivo concreto. Y estamos hablando aquí de distintos elementos. Puede ser, generalmente se comenzó a hablar de estos delitos por razón de origen racial o de origen étnico, podríamos hablar también por las creencias religiosas de la persona y posteriormente se fue expandiendo. Se habló de la orientación sexual, de la identidad de género, de razones de género en general relacionadas con la violencia contra las mujeres y poco a poco se ha ido expandiendo también hacia la discapacidad y hacia la enfermedad también. De todas maneras, me interesa remarcar, aunque lo voy a dejar después, lo que diríamos en un delito de odio es que está dividido en 2 elementos generalmente, se podría decir así. Un delito básico, podríamos pensar en un homicidio, en unas lesiones, unas injurias, unas agresiones sexuales, y después unos motivos discriminatorios que son precisamente los que han movido al autor a realizar ese delito. Entonces, se entiende en general que la víctima, el lugar o el objeto ha sido seleccionado precisamente por su vinculación con uno de los colectivos que he señalado. En general, en los delitos, por ejemplo, podríamos hablar de unas lesiones a personas homosexuales, por ejemplo, precisamente por ser homosexuales.
Los delitos de odio pueden configurarse en la legislación de dos maneras principales. Por un lado, podemos tener el sistema de agravar las penas de los delitos comunes cuando confirmamos que existe una motivación discriminatoria, y esto lo tenemos en España, o también, y esto lo tenemos también en España, podemos crear delitos específicos donde a una conducta concreta se le añade el motivo discriminatorio para que sea considerada delictiva, o que tenga una pena específica, ¿no? Que sea un delito específico. Me interesa destacar aquí una de las tantas definiciones de delitos de odio, que es la que hace la OSCE, que habla de toda infracción penal, incluidas no solo las dirigidas a las personas, sino también a la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objeto de la infracción son seleccionados a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia a los grupos que he señalado. Aquí se hace referencia a la minusvalía, son los términos que utiliza la OSCE, pero no se hace referencia a la enfermedad, donde podría encajar quizá en otros factores similares. Y me interesa destacar la cuestión del factor real o supuesto, puesto que se entiende que la discriminación puede provenir por asociación, por ejemplo, no tiene la persona por qué pertenecer al colectivo, sino que puede ser un familiar, un pariente, un amigo o un activista, por ejemplo, de derechos humanos, o puede ser una discriminación por error, porque yo asocio o creo que yo como perpetrador del delito pienso que esa persona pertenece a uno de esos colectivos y luego resulta que no es así. Entonces, según la OSCE, esto está incluido expresamente, aunque veremos que en España hay mucho más debate. Frente a esto tenemos el discurso del odio. El discurso del odio está muy relacionado obviamente con los delitos de odio, hay una frontera un tanto borrosa entre uno y otro, pero decimos que al final es cualquier tipo de expresión, ya sea oral, escrita, gráfica, que supone fomento, promoción o instigación del odio, la humillación o menosprecio, acoso, descrédito, difusión de estereotipos negativos, estigmatización, amenaza, como veis son muchas las posibilidades, por los motivos que he señalado. En esta definición de la ECRI tampoco se hace referencia a la enfermedad. Podríamos meterla en otras características o condición personales, y así se hace referencia a la discapacidad como tal. Ahora bien, no todo discurso del odio es punible. Esto cambia mucho según la regulación de los estados, y en España tampoco cualquier discurso que nosotros pudiéramos considerar que supone una estigmatización o que difunde estereotipos negativos debe considerarse castigable. Ahora bien, parte del discurso del odio sí se considera punible. Bien, en cuanto a la situación estadística de los delitos de odio por razón de discapacidad o enfermedad en España. Como he señalado, la discapacidad sí que aparece expresamente referida en algunos de los textos internacionales, pero no así la enfermedad. Ahora bien, en España el Código Penal, en distintos delitos, que son a los que me referiré después, sí hace mención expresa tanto a la discapacidad como a la enfermedad. En cuanto a la discapacidad, aparece expresamente recogido en el Código lo que debe entenderse por tal, y aquí se acoge a la definición de la ley española, basada tanto en las deficiencias de distintos tipos como con las barreras. Y por enfermedad no se nos aclara, pero bueno, se suele entender que estaríamos hablando de enfermedades duraderas, o podríamos añadir condiciones médicas duraderas como el VIH o el SIDA, ¿no? Podríamos hablar en estos dos casos. Lo cierto es que la investigación está totalmente en ciernes, no hay apenas escritos sobre los delitos de odio por razón de enfermedad y no hay mucha información al respecto. Pero sí que queda claro que las personas que viven con VIH pueden ser objeto de delitos de odio. El Ministerio del Interior está realizando desde 2013 una serie de estadísticas e informes sobre delitos de odio cometidos en España, por lo tanto, de nuevo, volvemos a estar en ciernes, pero poco a poco vamos teniendo información. Y ahí se nos dice, por ejemplo, que los incidentes registrados relacionados con delitos de odio, aquí no son hechos todavía esclarecidos, pero sí que se reportan a las autoridades o que, sí, bueno, por la víctima o por terceras personas o las propias fuerzas. Vemos que frente a 2015 hay una tendencia descendente, pero llama la atención que en la discapacidad, que se reportan 262 casos en España, va en incremento. Y de hecho la discapacidad es uno de los contextos de discriminación, es el segundo contexto de discriminación, por detrás del racismo y la xenofobia y por delante de la orientación o la identidad sexual. Actualmente suponen el 20,6% de los incidentes relacionados con delitos de odio reportados a las autoridades.
Bien, este gráfico es más genérico, se refiere a los delitos de odio en general, no lo desglosa por cada uno de los contextos discriminatorios, pero bueno, se ve que ahí se hacen sobre todo relaciones a lesiones, amenazas realizadas por motivos discriminatorios, a delitos contra quien otros contra la Constitución son por las creencias religiosas, daños, trato degradante, abuso sexual. Y bueno, se ve aquí que en materia de discapacidad son sobre todo en la Comunidad Valenciana y en Madrid donde tenemos el mayor número de incidentes relacionados con las personas con discapacidad. Por lo tanto, se muestra como un colectivo especialmente vulnerable a los delitos de odio. Entonces, me preguntaréis, ¿qué pasa con la enfermedad? ¿Dónde está en este gráfico? Yo me pregunté lo mismo, me llamaba la atención porque figura, por ejemplo, la aporofobia, el miedo o odio a los pobres, a personas por razón de su situación económica, que no está expresamente recogido en el Código Penal y, sin embargo, la enfermedad, que sí lo está, no figura en los datos estadísticos. Pues bien, lo cierto es que me han confirmado desde la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio que estos datos no se recogen. Por lo tanto, no existen a día de hoy datos estadísticos sobre delitos de odio cometidos por razón de enfermedad. Por lo tanto, tenemos aquí un filón y esto es una cuestión por la que convendría comenzar a realizar estos análisis, a superar cualesquiera barreras legislativas que hay a este respecto, porque en principio me han comentado que es por una cuestión relativa a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por lo demás, es cierto que también puede suceder, aparte de que no tenemos datos estadísticos y no puedo ofrecer cifras, puede suceder, y nos consta que en general en todos los delitos de odio es así, la mayoría de los hechos no se denuncian. Por lo tanto, existe una criminalidad sumergida bastante amplia. Y ello se debe pues, a distintos motivos. Puede suceder que las víctimas desconozcan que existen herramientas penales para denunciar estos hechos, que sean escépticas sobre su eficacia, que hayan convivido con la discriminación y entonces de alguna manera pues, lo normalicen, o que sean reticentes, por ejemplo, a revelar determinados datos, pues, como su orientación sexual, su estado serológico, por supuesto, el hecho de que sean transgénero o no. Entonces, bueno, hay muchos datos que directamente no se reportan. En otros casos tiene que ver con la cierta enemistad con las fuerzas y cuerpos de seguridad o miedo. Pensemos en inmigrantes irregulares que, por ejemplo, temen que si denuncian pues vayan a ser expulsados. Entonces, existen muchos motivos por los que directamente no se denuncia y se está haciendo una campaña a favor de las denuncias, tanto por parte de las víctimas como por parte de terceros testigos. Por otro lado, es posible que en algunos casos, en materia de enfermedad, tengamos una discriminación múltiple. Podemos pensar a lo mejor una persona que vive con VIH y además tiene una discapacidad. Bueno, a lo mejor algunos de esos casos han quedado registrados en materia de discapacidad. O una persona que vive con VIH y además es homosexual. Bueno, pues igual ha quedado registrado en alguno de los datos anteriores. La discriminación, por lo tanto, puede ser múltiple, puede haber distintos aspectos que hayan sido tenidos en cuenta a la hora de cometer el delito por parte del perpetrador. Como decía, en cada provincia existe una fiscalía especializada en materia de delitos de odio y de discriminación. En España, como tal, insisto, no tenemos un capítulo del Código Penal dirigido a estos delitos, pero la Fiscalía ha elaborado una serie de documentos donde más o menos dicen estos son los delitos en los que vamos a centrar nuestra atención. Por las restricciones de tiempo no me voy a dedicar a todos y cada uno de ellos. Me voy a centrar en aquellos que suponen sobre todo actos comunicativos de distinto tipo y ya después, quizás si no en las preguntas o en otra ocasión, hablaremos de los que tienen ya más que ver con la denegación de prestaciones, que también pueden ser de alguna manera delitos de odio o de discriminación desde una perspectiva un poco amplia. La primera de las cuestiones es el elemento básico de los delitos de odio en España, en nuestro Código Penal, es la agravación de la pena por motivos discriminatorios. Esto está en el artículo 22.4 del Código Penal y básicamente lo que supone es una mayor pena a cualquier delito. Aquí no se establece ningún límite frente a otros países que a lo mejor son delitos contra las personas, pero no contra la propiedad, que haya sido cometido por determinados delitos discriminatorios, motivos discriminatorios, entre ellos la enfermedad o la discapacidad. El fundamento de esta agravación, que por ejemplo podríamos pensar eso, en unas lesiones hacia una persona por su orientación sexual o por su discapacidad, por motivos discriminatorios. Los fundamentos son varios y hay cierto debate sobre exactamente cuál de ellos debe prevalecer. Se entiende, por un lado, que la selección de la víctima, del objeto del lugar, precisamente por esos motivos discriminatorios, hace el hecho especialmente reprochable por parte del autor, ¿no? Y eso nos merece mayor pena.
Y luego también se dice que es que además en la agravación de la pena responde al hecho de que aquí no estamos solamente castigando la lesión de la integridad física, del honor, de la libertad sexual de la víctima, sino su derecho a no ser discriminado y su derecho a la igualdad. Por lo tanto, esto hace que el hecho merezca mayor pena en general que el hecho concreto sin el motivo discriminatorio. Pensemos en la clínica legal, nos han llegado algunos supuestos probablemente de amenazas donde podríamos encajar aquí la situación de un delito de amenazas, es decir, la promesa o afirmación de que se va a realizar un mal a otra persona a cambio de una condición, salvo que se cumpla una condición o no, simplemente porque se amenaza con realizar ese mal. Y este mal a veces puede ser constitutivo de delito, puede ser voy a revelar tus datos personales, o no, puede ser algo que realmente sea considerado como un mal para la víctima, pero no oficialmente a efectos penales. Pues bien, si eso se realiza precisamente en un motivo discriminatorio por la condición de persona que vive con VIH, por ejemplo, de la víctima, podríamos entender que se aplicaría el delito de amenazas con la pena agravada de este artículo. Se debe probar, en cualquier caso, el motivo discriminatorio y aquí tenemos nuestro principal escollo. Ya señalaré después una serie de cuestiones que podrían ser tenidas en cuenta como indicios, a veces hay una prueba directa de cargo, pero podrían ser considerados indiciarios a los efectos de entender que se prueba la motivación discriminatoria. Y luego aquí vuelve a haber un problema en España con la cuestión de la discriminación por asociación o por error. Y tenemos resoluciones judiciales del propio Tribunal Supremo contradictorias. En algunos casos dice que es absolutamente necesario que la víctima pertenezca a uno de los colectivos señalados y en otros casos dice que no. Por lo tanto, estaría bien homogeneizar esta cuestión y decidir la solución correcta, que es que deberían bastar los motivos discriminatorios. Si hay una asociación de esa persona con el colectivo, por el motivo que sea, por familiaridad, amistad o activismo, o directamente se trata de un error por parte del perpetrador que estaba convencido de que la víctima pertenecía al colectivo, también se debería aplicar el motivo discriminatorio. Aparte en España los casos son más bien los de amenazas que hemos visto y por suerte no se ven en los medios agresiones físicas a personas con VIH, aunque es posible que a lo mejor desde las asociaciones tengáis información que nosotros no tenemos. Pero a mí me llamó la atención esta noticia de México, donde se estaba precisamente en noviembre de ahora mismo, llamando la atención sobre el incremento de agresiones físicas y psicológicas a personas con VIH. Entonces, aquí en España, si esto sucediera, volveríamos a poder decir que tenemos un supuesto de un delito de lesiones con una pena más grave por el motivo discriminatorio, si se demuestra que realmente fue el hecho de que la persona viviera con VIH el que se motivó al autor a realizar la conducta. La segunda cuestión es las amenazas a colectivos. He hablado antes de las amenazas a individuos concretos. Pues bien, en el artículo 171 se dice que si se amenaza a un mal, hay una amenaza de un mal que constituya delito, por ejemplo, revelar datos serológicos o lesiones o realizar agresiones sexuales, es decir, cualquier tipo de delito dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural, colectivo social, esto es bastante más amplio que lo que hemos estado viendo hasta ahora. Si esas amenazas son lo suficientemente graves como para conseguirlo, como para conseguir la realización del mal, tendremos la posibilidad de poner una pena de hasta 10 años de prisión si es una amenaza condicional, es decir, o haces esto o realizo el mal constitutivo de delito, o de 2 a 4 años si no. Aquí me llamó la atención, por ejemplo, un caso del año pasado que revelaron algunos medios de un supuesto médico que amenazó con desvelar la identidad de 317 personas con VIH a través de Grindr. Este supuesto médico decía que tenía información contrastada, que a su hijo le habían infectado de VIH y que se iban a enterar, básicamente, ¿no? Entonces, en este caso, que aquí además no se exige la prueba del motivo discriminatorio, basta que estén dirigidas a atemorizar a un colectivo, y esto evidentemente es un colectivo, me parece que además de los eventuales delitos que esta persona pudiera estar cometiendo de usurpación de identidad, revelación de secretos o todo lo demás, tendríamos unas claras amenazas a colectivos.
Aquí tenemos también la posibilidad de aplicar este delito cuando lo que se realizan son pintadas amenazantes en las sedes o locales de ONGs, por ejemplo, o sedes de partidos políticos o aspectos, depende de la pintada, es decir, depende del contenido, pero si resulta lo suficiente amenazante, realmente aquí de nuevo la cuestión de la gravedad encajaría también, según la Fiscalía, encajaría en este tipo de delitos, aparte de las eventuales responsabilidades civiles que pudiera haber por el daño del edificio. Ya en materia del discurso del odio punible en España tenemos el artículo 510. Este artículo ha sido renovado en 2015, en la última reforma, y supone una serie de cambios que hace que algunas de las resoluciones judiciales que hubo hasta el momento pudieran tener haber tenido un resultado diferente tal y como está redactado hoy el artículo. En general es más favorable a la punición de conductas de discurso del odio que anteriormente. Lo común de todas las conductas de este artículo, que es bastante largo, es que se cometen contra un grupo, contra una parte del mismo o, y esto es lo novedoso, contra una persona determinada por razón de su pertenencia al grupo. Antes esto no podía ser así. En la clínica, por eso, muchas de las conductas que ahora podríamos meter en uno de estos supuestos las derivábamos hacia las injurias, el delito de injurias. Pero este delito exigía que las injurias fueran graves, la pena era de multa, básicamente, y entonces no tenía una carga tan potente como el contenido de la revelaba el contenido de la conducta que nos comentaban algunos de los usuarios de la clínica. El elemento subjetivo común que debe tener el perpetrador son los motivos racistas, antisemitas, etcétera, incluyendo la enfermedad y la discapacidad. Y en general se agrava la pena, se pone una pena más grave que las que voy a señalar a continuación, cuando estas conductas se realizan a través de medios de comunicación social, internet, uso de tecnologías de la información, páginas web, de modo que se haga accesible a un elevado número de personas. Como digo, todavía estamos en ciernes en cuanto a resoluciones judiciales en esta materia. Sí que es cierto que las similitudes que tiene este delito con el delito de enaltecimiento del terrorismo y el de humillación a las víctimas hace pensar que, por ejemplo, el Tribunal Supremo está interpretando que la mera publicación de un comentario en Twitter ya de por sí puede llegar a un elevado número de personas, con independencia del número de seguidores, por ejemplo, que pueda tener la persona en cuestión que ha publicado el comentario. En las distintas versiones o vertientes de este delito son, por un lado, la incitación al odio, la violencia o la discriminación, que tiene una pena de prisión de hasta 4 años, multa e inhabilitación para el ejercicio de un oficio educativo, ya sea en el ámbito docente, deportivo o de tiempo libre. A quienes públicamente, se trata de una conducta pública, fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra alguno de los sujetos que he mencionado antes, por razón de su pertenencia al colectivo o al grupo, ¿no? Aquí son interesantes varias cosas. Por un lado, existe una duda entre la doctrina sobre si aquello lo que se tiene que fomentar es al odio, hostilidad o discriminación a secas o a delitos que supongan odio, hostilidad o discriminación. Existía, por la anterior redacción del tipo, una cierta tendencia a pensar que era esto último, a la realización de delitos. Pero debido a los cambios expresos que se han producido en el texto literal, ya parece que no, que es simplemente un llamamiento, ya sea directo o indirecto, al odio, hostilidad, discriminación o violencia. Además, se ha mencionado expresamente que sea indirecto. El Tribunal Constitucional absolvió, y algunas audiencias provinciales absolvieron algunas conductas por no suponer una incitación directa a la violencia, al odio o a la discriminación. Parece que al incluir el legislador esta referencia está abriendo posibilidades. En la clínica legal hemos tenido, por ejemplo, un supuesto de un sujeto que vivía con VIH, era encargado de un bar y nos informaba en la consulta de que un chico había ido diciendo por el pueblo que tenía VIH y que no podían ir a su restaurante porque, y cito aquí, se les contagiaría el SIDA. Y posteriormente otra tercera persona comunicó, otra encargada de otro bar, diciendo que si iban a ese bar se les pegaría el SIDA, vuelvo a citar. Pues bien, en mi opinión, esta conducta hoy en día podría tener encaje en este supuesto y si no, en el que vamos a ver después, porque a mi modo de ver aquí, si se está realizando la conducta de manera pública, no es una mera conversación privada, sino que se realiza en un espacio abierto a varias personas, en una reunión, no hace falta que sean medios de comunicación, que eso sería mayor pena. Pero si se está diciendo que se discrimine a esa persona, que se segregue a esa persona por el motivo de tener VIH, en mi opinión existirían posibilidades de denunciar este supuesto.
Además, se castiga también con esa misma pena la producción, la elaboración o la posesión, distribución. Veis que hay muchas posibilidades dentro de esta modalidad de material o soporte que sea idóneo para producir la conducta anterior. Aquí la cuestión que ha habido hasta ahora ha sido generalmente librerías o editoriales que comercializaban sobre todo material neonazi o de negación del genocidio. Entonces, en algunos casos se absolvió porque no suponían una incitación directa al odio o a la discriminación. En estos casos, al abrir la posibilidad que sean incitaciones indirectas, parece que se está de nuevo abriendo camino a la punición de estas conductas. Aquí no me centraré demasiado, basta saber que la negación, trivialización grave o enaltecimiento de los delitos de genocidio o lesa humanidad, cuando genere un clima de violencia, hostilidad u odio, pues tendría una pena similar. Y me gustaría quedarme aquí en la humillación y enaltecimiento de delitos del 510.2. Aquí la pena también es un poquito más rebajada, pero sigue siendo de prisión de hasta 2 años, multa y también inhabilitación para profesión o oficio educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, a quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito contra grupos, partes de grupos o personas por su pertenencia a grupos, por esos motivos discriminatorios, insisto. Entonces, aquí realmente tendrían cabida algunas de las cuestiones que antes considerábamos que podían encajar en un delito de injurias, puesto que realmente ni siquiera aquí hace falta que sean actos de habla, pueden ser también comportamientos vejatorios, pequeños comportamientos realmente degradantes o expresiones que supongan una lesión de la dignidad por expresar humillación, menosprecio o descrédito. En la clínica, por ejemplo, han sido también frecuentes algunas consultas relativas a la expresión sidoso por distintas personas del pueblo, ¿no? Aquí, como veis, no se nos exige que la conducta sea pública, podría ser privada, pero si es pública, si es a través de medios de comunicación social, internet, etcétera, pues podría obviamente tener más pena. Es interesante también tener en cuenta, y esto lo ha dicho además la Fiscalía, que en algunas ocasiones pequeñas lesiones, por ejemplo, hay un caso de una mujer en silla de ruedas que insistió en acceder a un autobús y cuando finalmente se le concedió esta posibilidad, distintos pasajeros comenzaron a increparla y la llegaron a tirar al suelo. En estos casos, la situación no llegó a entrañar unas lesiones que supusieran tratamiento médico, y acudir únicamente al delito de lesiones leves quedaba realmente muy por debajo del contenido, del enorme contenido vejatorio de la conducta. Por eso se nos dice por parte de la Fiscalía que podríamos acudir a unas lesiones, además a este delito, por entrañar una enorme humillación, desprecio o descrédito. Por lo tanto, hay que tener no solo en cuenta que pueden ser insultos, sino también comportamientos vejatorios. Aquí, al igual que en el caso anterior, se castiga la tenencia, venta, difusión, etcétera, de material o soporte que pudiera ser idóneo, pero que suponga ahí ya una grave humillación. Aquí está aumentando el estándar. Y, aunque no se lee ahí muy bien, en las conductas de enaltecimiento o justificación de cualquier delito relacionado con personas de estos colectivos por motivos discriminatorios, que sea pública, también entraría dentro de este delito. En mi opinión, esta es una de las vías más potentes que se tiene hoy en día para actuar contra el discurso del odio. En defecto de este delito podríamos seguir acudiendo a las injurias. Ahora bien, las injurias tienen que iniciarse por querella, hay una serie de trámites adicionales de mediación que hay que cumplir y además, bueno, las penas luego son de multa. Entonces, aquí se ve que la carga es mucho mayor. Todavía, insisto, no hay resoluciones en materia de delito discurso del odio hacia personas con VIH. Ignoro si es que porque no han llegado todavía o porque no se denuncian por los motivos que hemos señalado. Como decía, no voy a hablar de otra serie de conductas que también entran dentro de los delitos de odio y discriminación para la Fiscalía, pero que tienen otro tipo de connotaciones, ya no es tanto actos de comunicación. Aparte, esta última, la discriminación en el ámbito laboral, es totalmente ineficaz. Y sí quiero dedicar unas últimas palabras a cómo combatir los delitos de odio y discriminación desde nuestra perspectiva. Realmente, si nosotros somos testigos de un delito de odio, consideramos que hemos sido víctimas de un delito de odio, podemos iniciar un procedimiento penal de 2 maneras, a través de la querella o a través de la denuncia.
En la querella seremos parte del procedimiento, vamos a ejercer la acusación y vamos a ir moviendo el procedimiento. Ahora bien, se trata de un supuesto más caro, puesto que requerimos procurador, requerimos abogado. Y, por lo tanto, siempre, sin olvidar que perdemos parte de esa autonomía que nos ofrece la querella, tenemos siempre la posibilidad de la denuncia. La denuncia es gratuita, se trata simplemente de poner en conocimiento de las autoridades una serie de hechos que consideramos delictivos. Estas autoridades pueden ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Fiscalía, pueden ser un juez de instrucción. Es decir, las posibilidades de poner en conocimiento de unos hechos a la autoridad. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están cada vez más concienciadas de esta cuestión, siempre obviamente esto va paso a paso, pero ya se está haciendo una campaña a favor de que se realicen denuncias y, por lo tanto, dejo ahí también los dos números del 091 y el 062 para el caso de que interese realizar una denuncia. Se puede hacer una denuncia como testigo o como víctima, puede ser distintas posibilidades. Lo mismo la querella podríamos hacerla sin tener necesariamente que ser los ofendidos, ¿no? Salvo en algunos casos concretos. ¿Qué aspectos a tener en cuenta si se realiza una denuncia? Bueno, en principio pues hay que documentarse, ¿no? Hay que llevar un documento de identidad y es importante ofrecer información detallada de los hechos sufridos. Así es importante señalar, si sabemos la identidad del autor, decirla, si no, describirle lo máximo posible, autor o autores, la fecha y si la fecha tiene alguna significación importante, porque a veces eso puede ser importante a la hora de ver si hay indicios de discriminación, si puede ser una fecha importante para un colectivo concreto o una fecha precisamente para una asociación u organización ultra o para, yo qué sé, un partido neonazi, ¿no? También el lugar en el que se han cometido los hechos y si está cerca de algún, o si es algún lugar representativo también para algún colectivo. Puede haber sido la calle, pero puede haber sido, por ejemplo, en las inmediaciones de un local de una ONG concreta o de un local gay o un centro de culto, en el caso de supuestos de delitos de odio por islamofobia, por ejemplo, o por antisemitismo. Si hay testigos presenciales, obviamente indicarlo, ¿no? Si el incidente creemos que está motivado por razones discriminatorias, es importante que en este momento se informe a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esto les obliga a investigar. Ojalá estuvieran más... Se están haciendo esfuerzos, hay publicación de distintos manuales para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que tengan cada vez más concienciación sobre cómo tratar a las víctimas, sobre cómo gestionar estos hechos, pero es importante que ya nosotros como testigos, si pensamos que hemos sido testigos de un hecho de estas características, lo digamos y expliquemos por qué entendemos que es discriminatorio. Y es importante también que digamos de manera literal las palabras y expresiones que se han proferido en su caso. Que no tengamos pelos en la lengua, que digamos que si han dicho esta expresión, esta es la que se ha dicho, y si han dicho esta otra. No, por pudor no nos dejemos, no digamos simplemente me profirió insultos, ¿no? Porque la carga puede ser mucho mayor y puede movernos hacia la humillación o la lesión de la dignidad que he señalado antes. También es importante recordar si el autor o autores llevaban algún tipo de marcas, símbolos, anagramas, tatuajes, cómo iban vestidos. A lo mejor no sabemos lo que significan, pero intentar recordarlo. Eso es bastante importante también para saber si pertenecen a algún tipo de asociación ilícita que se dedica precisamente a la comisión de estos hechos y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado reconocerán fácilmente. Por lo tanto, estas cuestiones son muy importantes sobre todo para la prueba de indicios. Como os decía antes, hay que probar los motivos discriminatorios. Bien, pero la prueba de indicios es posible. ¿Cómo probamos los indicios? Con estas cosas. Si el lugar es específico, tiene una carga simbólica, si la fecha tiene una carga simbólica, qué se dijo, qué vestimenta llevaba, qué emblemas llevaba el autor. Si ha habido alguna lesión, por leve que sea, es importante ir a un centro sanitario y solicitar un informe médico, de manera que se pueda adjuntar a la denuncia, y esto podría hacer lo que he señalado antes, el combo de lesiones con un tratamiento humillante o vejatorio. Si tenemos, por ejemplo, desconocimiento del idioma o hablamos lenguaje de signos, podemos solicitar un intérprete. Y esto es también interesante, se nos dice desde las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a lo mejor somos reticentes, por lo que he señalado antes, por distintos motivos, a denunciar. Bien, pues en este caso nos recomiendan que anotemos o grabemos todo lo que recordemos en ese momento, porque a lo mejor días después nos animamos a denunciar y ya no nos acordamos bien. Entonces, si consideramos que hemos sido testigos de un hecho de estas características, conviene dejarlo todo escrito o grabado para que nos sea más fácil en el futuro, si acaso, ponerlo en conocimiento de las autoridades.
Por último, aunque he señalado que como denuncia, a diferencia de la querella, no somos acusación, no formamos parte oficial del procedimiento, no lo vamos impulsando, sí tenemos una serie de derechos. Existe el Estatuto de la Víctima y, por lo tanto, las víctimas de delitos en general tienen derecho a conocer los hitos principales del procedimiento, tienen también derecho a participar en algunos casos. Pues bien, la policía también informaría de esos derechos a la persona que efectuara la denuncia. Y con esto termino y simplemente pues, agradecer la invitación una vez más y responder sus preguntas si hacen falta.